Somos Agape Podcast, donde nuestro lema es crear la vida. Somos las psicólogas Melissa Kristen Y Verónica Vega. Nos inspira la naturaleza, la creatividad y el crecimiento. Bienvenidos a nuestro universo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Agape Podcast. Hoy vamos a hablar de la depresión. Sí, bueno, este es un episodio en realidad que surge porque esta semana nos llega una noticia a mi familia que es muy triste, que un conocido de la familia se suicidó, un joven tendría, no sé, 40 años, y nada, y como la primera sensación o el primer pensamiento que me vino fue: wow, qué mal que la estaría pasando, ¿no? Seguro que estaba en un cuadro depresivo tremendo y que en realidad, qué lástima que no pudo pedir ayuda, que no pudo como encontrarla, capaz que la pidió y bueno, seguro que era algo que venía de muchos años. Y nada, y en realidad nos surge también esto de, bueno, si nos preguntamos a nosotros mismos o a los demás si conocen a alguien que tenga depresión o haya tenido un episodio de depresión mayor, todos tenemos muy cerca a alguien que lo haya experimentado o vivido, ¿no? Que bueno, que en este caso termina en un suicidio, que es como el punto máximo de la depresión, la consecuencia más fatal, pero que en realidad son muchas personas las que padecen este trastorno. De hecho, es una de las patologías más frecuentes en la atención primaria y es la primera causa de atención psiquiátrica en el mundo. Sí, es muy común y también tiene como esta particularidad de que a veces es muy silencioso, ¿no? Uno, por más de que es cierto eso de que todo el mundo conoce a alguien deprimido y podemos capaz que identificar a esas personas, probablemente conocemos a más personas deprimidas y no lo vemos porque es muy silencioso y el que no pide ayuda muchas veces tampoco muestra muchas señales o son señales muy, Efímeras. sí, que tienes que estar muy atento a la persona para darte cuenta. O ser del núcleo familiar o de un como núcleo muy cercano. Bueno, nada, y en realidad este es un trastorno mental psiquiátrico que está causado por la combinación de muchos factores y eso la hace también como tan compleja, ya sea factores genéticos, factores biológicos, factores ambientales y hasta psicológicos, ¿no? Y bueno, y que tiene ciertos síntomas. Está caracterizada por el bajo estado de ánimo, por sentimientos de tristeza profundas o patológica, por ciertas alteraciones en el comportamiento, en nuestra rutina, alteraciones que se ven también reflejadas en nuestro grado de actividad y en nuestro pensamiento también. Sí, que también un factor importante acá es la pérdida de interés o placer en las cosas, ¿no? Ya hay como falta de sentir las cosas lindas, las cosas buenas también, ¿no? Y de interesarse por tal vez esas cosas que habitualmente sí nos interesan. Y sobre todo de la capacidad de disfrute, ¿no? Es como la capacidad de disfrute queda muy opacada por esta sensación de tristeza tan profunda que en realidad es algo que no se puede controlar, no se puede gestionar, y ahí está la dificultad, ¿no? Yo lo veo como a nivel simbólico, como ese barro que cada vez como nos va llevando a niveles más profundos y nos vamos embarrando más y más y más. Y es como a veces es verdad que en algunos cuadros depresivos no se ve la luz al final del túnel. Sí, es verdad eso. Este, También creo que es importante acá hablar de así como te va llevando a lo más profundo, en realidad, si bien no es fácil verlo así, pero genera una especie de oportunidad de justamente entrar a las profundidades y como visitar esas cosas o esas cuestiones que nos están afectando y nos están tocando como para darle un sentido. Mm. De alguna forma, si bien no lo parece, sí es una especie de oportunidad Sí, sí, de sí. toma de conciencia. El tema es que, claro, nos limita tanto el nivel de actividad, nos limita tanto como las cosas que podemos hacer, que muchas veces nos quedamos como más en ese plano como profundo, psicológico, mental, y en realidad es como nos cuesta mucho conectar con la oportunidad que a veces requiere cualquier trastorno mental, ¿no? Exacto. Y bueno, importante también mencionar que algunas de las cosas más visibles de la depresión es, por ejemplo, cuando las personas dejan de tener apetito o cuando a las personas les cuesta mucho dormir o justamente duermen demasiado. Se ve mucho, por ejemplo,
subir de peso o bajar de peso, como alteraciones desde lo físico también se ven, pero justamente solo eso no es suficiente para decir, bueno, esta persona tal vez esté deprimida, entonces hay que hacer como una observación de todo lo que está pasándole a esa persona, ¿no? Si aparte de eso empieza capaz que a ser una persona que se expresa, se mueve de una forma más lenta, como que hay un retardo motriz, y mental también, es como que a todo le podríamos agregar como, bueno, es casi como si esa persona estuviera cargando algo muy pesado que enlentece todo y le saca la posibilidad de ser ágil, de fluir. sí, de fluir, ¿no? Es como todo lento y pesado y difícil, y así se siente para ellos. Sí, eso, que nos limita mucho en nuestro nivel de actividad, el cansancio, y esto que decís es como una mochila llena de piedras súper pesadas que está cargada de sentimientos de culpa, de irritabilidad, de la sensación de vacío existencial. Eso es algo que se ve muchísimo en cuadros depresivos, de la sensación de incapacidad, ¿no? Esa falta y pérdida de confianza en uno mismo, del pesimismo hacia el futuro. Sí, Es como, la depresión lo que tiene también es como, son esos lentes que nos hacen observar la realidad de una manera muy oscura. exacto. Y también, bueno, mencionar que, a ver, los elementos de verdad como más importantes a destacar acá como síntomas es esto de el estado de ánimo que baja, que es depresivo, y la pérdida de interés o placer en las cosas, ¿no? Pero, eso de verdad es como algo que define a la depresión. Pero también a veces asociamos mucho la depresión a esto de tener los pensamientos de muerte, de suicidio, y ese no necesariamente es el síntoma de la depresión. Pueden haber depresiones donde está el retardo, donde está la pérdida de interés, donde está el insomnio, donde está capaz que la falta de apetito, y tal vez la persona no aparece a expresar estos pensamientos de muerte. A lo que voy es, cuando estamos hablando de depresión, no necesariamente siempre estamos hablando de personas que están pensando en suicidarse, que la depresión también se manifiesta en personas que no llegan a tener ese síntoma. No, de hecho, Meli, en esto que decís, está bueno como pensarlo como con ciertos grados la depresión, ¿no? Y también sus síntomas. Y yo creo que las ideas de muerte, de suicidio, de autolesiones o bueno, todo lo que tiene que ver con ese daño físico que tienen consecuencias fatales, es como un extremo, ¿no? Y de hecho, en personas que muchas veces tienen estos pensamientos de muerte y suicidio, hay muchas señales antes que capaz que el entorno ni siquiera las capta, pero que uno sí las capta. Sí, estas personas generalmente empiezan a expresar como estas ganas de no estar, ¿no? Y al principio no va a ser lo primero que dicen, bueno, me quiero morir. No, al principio es, bueno, me quiero ir a dormir y no me quiero despertar por 3 meses. Como comentarios así de, desearía no estar. Como cositas que empiezan a armar una idea un poco más suicida con el tiempo. De hecho, ¿no? Esta idea suicida lleva también toda una elaboración. No es que surge la idea suicida y se pasa a la acción. Eso pasa en muy poquísimos casos, no sé ni si pasará en alguno. Eso va todo. Eso para mí es un poco más del trastorno de personalidad del límite, que es un poco más impulsivo, ¿no? Claro. Y aparece más eso de, bueno, de un momento a otro, capaz que voy a esa. Pero la depresión es un poco, sí, más como... Una elaboración. Sí. También. Mary, ahora que relacionaste, que acabas de mencionar el trastorno de personalidad límite, lo que es muy interesante también como de la depresión y que la hace aún más compleja, es que es una patología que tiene comorbilidad, que ahora explicamos lo que es, con muchas otras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de la gama de los distintos trastornos mentales o psiquiátricos, la depresión es uno de los trastornos que se ve asociado frente a otra enfermedad. Claro, que surge a partir también de otra enfermedad. Y acá podemos ir desde los trastornos alimenticios, desde trastornos de ansiedad hasta trastornos límite de la personalidad, de trastorno obsesivo-compulsivo, bueno, el trastorno bipolar, que tiene de hecho toda una fase depresiva, o sea, ahí se ve como clarísimo lo que es toda la comorbilidad y todo lo que es como la asociación de este trastorno de depresión con otros trastornos de índole psiquiátrico y mental que en realidad agravan aún más, ¿no? Toda la situación y todo el panorama que está viviendo el paciente o la persona. Sí, sí. De alguna forma
sería un crimen decir que la depresión sucede sola o que solamente es esto y que es fácil de organizar. Justo este trastorno lo que tiene es como es multifacético y también como que se infiltra en muchos espacios de la vida, ¿no? Entonces, esta comorbilidad hace también que sea como más compleja de trabajar y como que sí, se filtra, a veces se filtra, por ejemplo, con un trastorno de la conducta alimentaria, bueno, se filtra mucho con todo lo que tiene que ver el cuerpo, la comida, la visión de uno mismo, y son cosas que como que se empiezan a mezclar y son difíciles después de aflojar de alguna forma y trabajarlas. Obvio, tal cual. Bueno, y en realidad también queríamos exponer un poquito y contarles cuáles son los tipos de depresión que más se conocen. Se llama depresión mayor, que tiene más que ver con un origen biológico, tiene un fuerte componente genético y tiene un poco menos de influencia del ambiente o del exterior, que si bien siempre hay algo que lo desencadena o que hace que se manifieste más, bueno, es algo que tiene más que ver con nuestra genética, con nuestra biológica y con nuestra historia familiar, ¿no? Esto, cuando tenemos como antepasados o personas cercanas que en nuestra familia, a nivel genético, han sufrido como estos trastornos depresivos. Igual acá me parece también hacer como hincapié en la parte de la vivencia, ¿no? Lo social, la vivencia de la infancia, del crecimiento, todo eso, porque generalmente si bien hay un componente genético, no es la razón. No. Es como que está y interactúa con las experiencias y como, sí, la experiencia de vida de esa persona. Sí, de hecho el segundo tipo se llama justamente la depresión reactiva, que esa sí tiene más que ver con que está causada con la imposibilidad de adaptarnos a situaciones externas o a cosas que nos hayan pasado en la infancia o al trauma o a situaciones ambientales muy estresantes que tiene que ver más con lo externo y que lo importante acá es que no se separan una de otra. Esto que decís, ¿no? Que en realidad es como una y la otra van continuamente, una o la otra, perdón, van continuamente retroalimentándose. ¿Por qué esto también? Porque en realidad la depresión tiene una causa biológica como muy, muy importante y que se ve mucho en todo lo que es neurociencias, que es que a nivel biológico lo que causa la depresión es un desequilibrio en dos neurotransmisores que segrega nuestro cerebro y que suele estimular a nuestro cerebro, ¿no? Por eso se da como toda esta baja energética y estos sentimientos como más de pérdida de interés, de tristeza profunda, que son dos neurotransmisores que se conocen como la noradrenalina, que tiene más que ver con la motivación, con el estado de alerta en el que necesitamos estar para vivir, con la vigilia, con el sueño, con nuestro nivel de conciencia y con determinados procesos como el aprendizaje y la memoria, que nos ayudan todo el tiempo en nuestra rutina diaria. Y después con la serotonina, que tiene más que ver con la gestión emocional y los estados de ánimo. Es un neurotransmisor que nos ayuda a equilibrar más eso. Entonces, hay una causa biológica, por más de que la depresión, por ejemplo, sea reactiva, empieza a generar en nuestro cerebro ciertas modificaciones que hace que estos neurotransmisores se vean desequilibrados o que altere la segregación de los mismos. Sí, a ver, me parece también que acá entra una pregunta válida que es como abrir tal vez una conversación acerca de si esto es causa o también es efecto y es ambas cosas en realidad, ¿no? Tal cual. Porque las cosas se retroalimentan. Nosotros la forma como actuamos, como vemos la vida, nuestras creencias cambian también la composición de la parte biológica. Sin duda. Y la biológica obviamente impacta sobre la forma como nosotros estamos viendo las cosas. Volviendo a esto de la depresión reactiva, una depresión reactiva, por ejemplo, puede ser muy fácilmente visto en, una mudanza de país donde la persona no se ha logrado adaptar, un duelo que no se ha logrado procesar, una pérdida de un trabajo que ha dolido mucho y que no se ha podido aceptar, ¿no? Como que esas depresiones reactivas suelen ser muy así. Hay un elemento o varios elementos, porque pueden ser que justamente el año donde cambiaste de trabajo, perdiste a una persona importante en tu vida y capaz que tus padres se fueron a otro país y como una combinación de factores
pero generalmente puedes decir, bueno, me pasaron tales cosas y entiendo que esto es lo que me está haciendo sentir así. Sin duda. Por eso, que acá no me quiero ir, pero sí lo quiero mencionar para que después lo traigamos de nuevo. Por eso es tan importante en la depresión el pedir ayuda, como el encontrar espacios en los que nos sintamos cómodos para justamente tener la ayuda que necesitamos, ¿no? Que de verdad lo más importante en estos casos es empezar con un tratamiento psicológico, ¿no? Y bueno, y ver que eso sí lleva a un tratamiento psiquiátrico. Exacto. Porque el otro tipo como de depresión que queríamos mencionar es el que tiene más que ver con algo que se llama distimia, que es un cuadro depresivo menor a los anteriores, pero que tienen la particularidad de ser como más crónico, que se da por al menos 2 años y que tiene sentimientos de incapacidad, somatizaciones y muy relacionado con el estrés prolongado, ¿no? Entonces, cada cuadro depresivo en sí mismo depende mucho de la persona y cada persona va a necesitar un tratamiento diferente. Sí, y también está bueno mencionar que cuando estamos pensando en la depresión hay ciertas cosas que están sobre la mesa también, ¿no? Está, por ejemplo, para las mujeres hay la posibilidad de que haya un elemento premenstrual donde generalmente se tienen que dar una combinación de síntomas como una semana antes de la menstruación y si esto se repite se empieza a considerar que esta persona tiene una tendencia a una depresión premenstrual. También está la posibilidad de que la depresión conlleve un elemento psicótico o que conlleve mucha ansiedad, que es un poquito esto que hablábamos también de comorbilidad, que también está la posibilidad de que esta depresión sea estacional, que me parece que es tremendo tema porque es re común que en el invierno la gente sienta que se está deprimiendo y viene la primavera y es como que hay un cambio radical en cómo uno se siente y los intereses y los placeres de la vida. Esto es súper, súper común, que está bueno ahí tratar de, como esto, hacer mucha conciencia de, bueno, quién soy y qué me está pasando y de dónde viene esto que me está pasando. Porque es muy distinto decir, bueno, consultar, no sé, si estás en el cono sur, en el principio de septiembre, que todavía está haciendo algo de frío, y decir, bueno, hace 3 meses que estoy deprimido, y creo que es porque, no sé, no sé por qué es, tal vez es el motivo de consulta, no sé por qué es. Entonces ahí hace mucha falta como hacer hincapié, bueno, capaz que esto es estacional también, ¿no? Que es distinto que si estás consultando la primera semana de septiembre y realmente hace un año se murió tu mejor amigo y no lo has logrado procesar, ¿no? Como tener en cuenta que la historia, lo que te pasa, es súper importante acá. Sin duda. Que existen tantos cuadros depresivos como personas, ¿no? Porque también los síntomas cambian mucho. Si bien hay síntomas nucleares que se mantienen, ¿no? Que es lo que hace posible justamente que podamos estar hablando de esto y que conozcamos tanto y tan poco sobre la depresión al mismo tiempo, cada uno o cada una experimenta como el cuadro desde un lugar diferente, porque todos tenemos una historia diferente, porque esto que decís, porque muchas veces las causas, ¿no? Las causantes que van generando nuestra alteración del estado de ánimo es muy diferente. Y nada, remencionar también esta posibilidad de algo más psicocósmico, ¿no? De cómo somos seres que en realidad sí nos influyen muchísimo en todo lo que tiene que ver con el ambiente y con lo externo. De hecho, en los países más fríos y que los inviernos son más prolongados y que tienen menos luz solar, son los países que tienen las tasas más altas de suicidio también. Entonces, entender que hay un montón de causas, ya sean endógenas o exógenas, que tienen que ver con la depresión y que la fomentan mucho, ¿no? Sí. Que está bueno también tener como presente esto. Nosotros en nuestra vida generalmente tenemos distintas áreas. Y el tratamiento de la depresión también debería como abarcar entender esto, ¿no? El tratamiento de la depresión no consiste en ir a tomar un psicofármaco como si fuera una pastillita mágica y listo, ya está, me voy a sentir mejor mañana. Eso es una forma, te diría, bastante irresponsable de encarar lo que te está pasando, porque uno es multifacético. Uno tiene un montón de áreas de la vida que hay que cuidar y hay que nutrir y hay que cuestionar y hay que procesar. Y la verdad es que un trabajo realmente bien hecho de darle atención y
y contención, una depresión, involucra ver todas estas áreas y no solo tomar algo que dices, bueno, pasa por lo biológico, pastillita y ya está. Entonces la terapia es súper importante y que la terapia como que contenga y evalúe todas estas cosas, ¿no? Que por un lado está lo social, que se empieza a hacer muy importante cuando hay una persona deprimida, que aparezca una red de contención, la familia, los amigos, los vecinos, los trabajadores que comparten el espacio en la oficina, en el trabajo, lo que sea, que esas personas estén involucradas, que sepan lo que le pasa, que cuiden a la persona, que se fomenten los vínculos de confianza. Ese es un elemento. Hay un elemento que es lo mental, que obviamente pasa mucho por terapia, por aprender a procesar emociones. Puede ser de que se pueda desarrollar, por ejemplo, escritura, algo de ese estilo. Hacer, sí, como hacer un trabajo de ver cómo te estás hablando, creencias, infancia, todo eso. Hay un elemento físico, que es cuidar el cuerpo, comer bien, dormir las horas adecuadas, hacer movimiento, respiración, meditación, ¿no? Como que todas esas cosas que tienen que ver con un cuidado físico. Y está también la parte espiritual, que es como tal vez encontrarle un sentido a lo que está pasando, encontrarle un propósito a las cosas. Puede ir también por el lado bueno, hacer un proceso para perdonar experiencias pasadas o personas que las quemaron, tener conciencia de una práctica meditativa, una práctica, no sé, de rezos, algo que le dé un sentido, ¿no? Y está también la parte del estilo de vida, ¿no? Que tiene que ver con tener espacios de relajación, de placer, de naturaleza, metas, rutinas, como estructuras que organicen. Entonces, la depresión se trabaja por muchos lados a la vez y solamente decir, bueno, voy a ir al psiquiatra o al psicólogo y que me solucione todo, no es la forma. No, obvio que no. Sin duda que no. Y esto, como que requiere, el tratamiento requiere como empezar a observar todas las áreas de nuestra vida. Mary, antes de empezar, cuando estábamos hablamos un poco también de los hongos, de cómo ahora hay un montón de estudios que enfatizan cómo los psicodélicos o los hongos adaptógenos también, que ahora explicamos un poquito la diferencia, pueden contribuir, ¿no?, a encontrarle como el sentido del que hablamos hace un rato, y pueden contribuir un montón con el proceso de recuperación de una depresión. Muchísimo. O sea, empecemos con la diferencia, ¿no? Los hongos psicodélicos contienen psilocibina, ¿no? Y entran dentro también del mundo de lo que es lo psicodélico, que incluye otras sustancias y plantas, ¿no? Hay algunas sustancias que son de origen natural, por ejemplo, los hongos, la ayahuasca, el peyote, etcétera, y hay algunas que son de como composición artificial, ¿no? Que se hacen, digamos, en un laboratorio, ¿no? Cosas que pasan más como por el ácido, etcétera, ¿está? Y los hongos adaptógenos son hongos de distintas especies que los de psilocibina, que lo que hacen es como, según el tipo de hongo, ayudan a ciertas funciones corporales, mentales, físicas y sí, todo lo que tenga que ver. Entonces, por ejemplo, uno de esos hongos podría ser la melena de león, ¿no? Que es un hongo que se conoce y se estudia particularmente para el cerebro. Y que es un buen hongo tal vez para tirar en este tema. Después hay otros tipos de hongos que tal vez trabajan más sobre la agilidad física o sobre la capacidad de dormir, cosas así. Exacto, y estos hongos adaptógenos no contienen psilocibina y funcionan más de una forma homeopática, Claro, entre comillas. se suele consumir como tintura. Ahí va, se suele consumir como tintura una vez al día, en distintos momentos del día, depende del hongo que se necesite, y que tienen como muchísimo efecto a corto y largo plazo en muchísimas enfermedades, tanto físicas como mentales. ¿Y esto por qué? Porque la psilocibina muchas veces, hacemos esta diferenciación porque muchas veces la psilocibina está asociada con la droga en vez de con la medicina, que es como lo queremos trabajar nosotros en este episodio. Y los hongos adaptógenos en realidad no tienen psilocibina, así que no tienen como esa parte. Claro, no tienen la parte psicoactiva, ¿no? Exacto. Pero
volviendo como a la capacidad también de los hongos de psilocibina y también las otras plantas. Yo la verdad lo que conozco es más que nada por las plantas. Sé que hay otras cuestiones de laboratorio que también se están usando y se están estudiando para ver sus efectos sobre la salud mental, sobre la depresión. Pero, por ejemplo, hoy en día se empieza a hablar mucho de la posibilidad que tienen los psicodélicos como grupo de hacer que las personas conecten con un propósito mayor, con entender. Muchas veces muestran los elementos traumáticos de la vida como para que uno les dé luz y los entienda y los procese. Y esto obviamente también depende de la cantidad que se toma, porque hay algunos psicodélicos que ameritan un proceso de algo que se llama microdosis, que es una dosis muy chica, que pasa como no se puede percibir, o sea, no tiene la parte psicoactiva del todo, porque no llega a tener la dosis que se necesita para tener unas visiones y toda la experiencia psicodélica. Pero también hay tomas grandes de experiencias bastante como importantes que toman unas horas y estás sumergido en la experiencia psicodélica. Sin duda. Y ambas cuestiones se están estudiando para la salud mental, ambas cuestiones se estudian mucho para la depresión y están saliendo unos estudios realmente súper interesantes ahí. Sin duda, sin duda. Y acá, Meli, podemos recomendar el documental que me recomendaste la otra vez. Sí, en Netflix hay una serie, es una miniserie que se llama How to Change Your Mind, cómo cambiar tu mente, calculo que será la traducción en español. Y cada episodio como que estudia un tipo de psicodélico, ¿no? Y cómo son los estudios que se están haciendo alrededor de esto. Entonces hay un episodio para la psilocibina, otra para la mescalina y así. Y después, igual si interesan los hongos, hay un montón de recursos adicionales que están súper lindos para profundizar. Pero esa serie de Netflix justo es muy buena, es muy fácil de ver, de entender. Y tiene su libro también, que se llama igual. Bien, porque justo en ese capítulo de los hongos en esa serie trabaja mucho con personas que padecen trastorno de depresión. Entonces ahí está bueno como para visualizarlo de una manera súper práctica y nada, a nivel de imagen y de testimonios también. Que al final me parece que es lo que más suma, ¿no? Sí, yo creo que esto es súper importante. Nosotros en la vida podemos irnos por lo que nos dicen que se tiene que hacer, pero también tenemos como este deber de buscar qué es lo que funciona para nosotros, ¿no? Y entender que también lo que se vive en la experiencia es sumamente valioso. O sea, nuestra experiencia, pero sea también como ser testigo de la experiencia de los demás. Y a muchas personas les está ayudando esto, lo cual abre una linda invitación a cuestionarnos. Bueno, ¿esto será algo para mí? Que no es para todo el mundo y sí tiene sus contraindicaciones. Está bueno que ustedes se interesen por el tema y averigüen y consulten y nos hagan preguntas o consulten con otros profesionales que sepan del tema. Pero es una linda posibilidad y lo que tiene de bueno este episodio es que justamente empieza a mostrar que es algo que ayuda mucho a como darle sentido a la muerte. Darle sentido a la muerte porque también presenta muchos casos de personas que están ahí como tienen una enfermedad o están preocupados con la muerte y la depresión toca mucho el tema de la muerte. Entonces son experiencias que están muy interesantes de ver. Sin duda. Bueno, nada, queríamos poner esa semillita como para quien les interese empezar a investigar. Es un tema que se está estudiando muchísimo y que se están viendo muchos avances a nivel personal y de enfermedades mentales, así que bueno, nosotras estamos como indagando un poco con esto también y queríamos invitarlos, ya que nos escuchan, a que pudieran ver y empezar a interiorizarse en este tema que nada, que está al alcance de todos, que es muy experiencial, genera experiencias increíbles y nada, y que muchas veces esto nos ayuda a encontrar justamente el sentido desde un lado muy amoroso también. Entonces, como ser bien conscientes de eso. Y bueno, nada, por ahí. Como así, como puntos para dejar en este episodio es, por favor, como seamos bien conscientes de lo que necesitamos en estos momentos, como en los que o nosotros o nos encontramos con otras personas allegadas que están viviendo como episodios en los que pueda haber cierto estado de ánimo muy bajo, o desesperación, o angustia, o dolor, o tristeza profunda, pedir ayuda. Pedir ayuda es súper importante.
pedir ayuda de profesional, de la familia, que no sea un tema tabú. Es muy común, pasa muy seguido. No quiere decir que seas malo, que solo te está pasando a ti. No es una razón para alejarte del resto del mundo. Al contrario, es un momento donde realmente necesitas estar cerca de otras personas, cerca de personas que te puedan contener, que te puedan cuidar, que te puedan nutrir, porque es un momento que requiere de eso, que necesita ese amorcito y esa atención. Y también entender que es un momento que puede facilitar una transformación, que es un momento que pasa, o sea, las depresiones no son eternas habitualmente, pasan, se trabajan, uno sale de esto, em, pero muchas veces está bueno salir de esto transformado, salir de esto realmente como despojándose de lo viejo que generó esta situación. Sí, para finalizar, que nada, que sentimos muchísima empatía por todas aquellas personas que transitan estos estados como depresivos, porque de verdad se sufre muchísimo y nada, como desde ese lugar también transmitir la empatía que siente el otro cuando se ve o cuando se sabe de una persona que está sufriendo así. Exacto. Bueno, muchas gracias por estar en el otro lado. Ojalá que este episodio haya llevado un poquito de luz como a este tema que nos intercede a todos y que es tan común en la sociedad hoy en día. Y nada, nos ponemos a disposición también, obviamente, como terapeutas para trabajar con cualquier persona que considere que necesita. Y nos pueden seguir en redes sociales. Se vienen proyectos lindos, así que bueno, muchas gracias por seguir ahí. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.